Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que se estén cuidando y nada, que puedan estar aprendiendo mucho en esta época tan particular. En este TP9 vamos a continuar con la unidad de funciones y para ello vamos a usar las páginas 65, 66, 67 y 68. Volví a subir el apunte del libro que estamos usando actualmente porque me pareció que no estaba de tan buena calidad, entonces lo volví a subir un poquito mejor. Igual en este archivo tienen todos los contenidos teóricos, por ahí un poco más desarrollados y además con más ejemplos y más gráficos. Este TP por ahí tiene un poco más de páginas, justamente por el hecho de que hay muchos ejemplos y muchos gráficos. Al comienzo les dejé 2 videos para que puedan ver un poco la historia de la función y cómo fueron surgiendo y cómo se llegó a la definición que hoy vamos a desarrollar y a utilizar. Y también como un poco para responder esta pregunta que muchas veces surge en el aula de para qué sirve lo que estoy viendo, dónde lo puedo observar, cuál es la utilidad de este concepto en la vida cotidiana. Y además les vuelvo a dejar el link de uno de los videos que está al comienzo del aula virtual. Esto como un poco para responder justamente a estas inquietudes que muchas veces surgen en el aula, que es para qué sirve todo lo que estamos viendo. Pensaba hacer un trabajo con eso, pero después me pareció que se iba a ser como muy largo. De última podemos ver de hacer un trabajo para cerrar esta unidad. Bien, al comienzo vamos a ver los conceptos generales de qué es una función y algunas características generales de cualquier función. Y luego vamos a definir la función en particular con la que vamos a trabajar en esta unidad, que es la función afín. Entonces, lo primero que vamos a ver es la definición de función. Consideramos una función en matemática a una relación establecida entre dos conjuntos A y B, tal que cumple la siguiente condición. A cada elemento X en A le corresponde uno y solo un elemento Y en B. Entonces ahí ya tenemos algunas cuestiones. Voy a tener dos conjuntos, ya se deja ver que los elementos que están en A los voy a llamar X y los elementos que están en B los voy a llamar Y. Y ahí existe una relación entre estos dos conjuntos, pero para que esta relación yo la considere con este nombre particular, que es el nombre de la función, tiene que cumplir dos condiciones. Estas dos condiciones se llaman también muchas veces la condición de existencia y la condición de unicidad. La condición de existencia dice que a cada elemento X en A, es decir, tiene que existir elementos en A, esa sería la parte de existencia, le corresponde uno y solo uno y en B. Esa sería la parte de unicidad. Unicidad viene de único, ¿sí? Entonces, a cada elemento X en A le corresponde un único elemento Y en B. Entonces, tenemos muchas relaciones dentro de la matemática, dentro de la vida cotidiana, dentro de cualquier situación podemos rescatar muchos tipos de relaciones. Pero para que esta relación sea considerada función, tiene que cumplir estas dos condiciones. Por ejemplo, yo puedo tener vínculos familiares, vínculos de amistades, noviazgo, vínculos laborales. Entonces, cada vínculo, o sea, cada una de esas cosas es una relación. Pero yo para que una relación sea llamada familiar, tiene que cumplir con la condición de, por ejemplo, compartir un lazo de sangre. Para que una relación sea considerada laboral, tiene que cumplir que tenga una relación laboral de por medio. Entonces, pueden existir muchos tipos de relaciones dentro de la matemática, pero para que esa relación sea considerada función, tiene que cumplir estas dos condiciones. Vamos a denotar esto matemáticamente, F dos puntitos A flecha B, y vamos a leer F definida de A en B. ¿Sí? Quiere decir que F, que es la función, está definida de A en B, es decir, va desde A hacia B. La variable independiente la consideramos como la variable X y la variable Y es considerada variable dependiente. Quiere decir que Y depende de la independiente, que en este caso sería X.
A estos dos conjuntos A y B los llamamos conjunto de salida y conjunto de llegada. Nosotros hasta este momento vimos un montón de tipos de conjuntos numéricos, los naturales, los enteros, los racionales, y llegamos a ver hasta los irracionales y luego también los reales. Lo que me indican A y B es la naturaleza de los elementos con los que mi función está trabajando. Es decir, lo que me dicen A y B es con cuál de todos esos conjuntos numéricos que yo conozco hasta el momento está trabajando mi función. Porque, por ejemplo, si mi función está contando la cantidad de hijos que puede llegar a tener una persona, entonces los elementos de esa función van a ser números naturales. Porque una persona no puede tener menos 3 hijos o menos un medio hijo o pi hijos, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de función que yo tenga, voy a usar distintos conjuntos numéricos, ¿sí? Por ejemplo, si estoy hablando de la temperatura promedio en Ushuaia durante el invierno, eso puede ir desde los números naturales a los números enteros, es decir, puedo tener temperaturas positivas y temperaturas negativas, y a su vez puede ir desde los racionales positivos a los racionales negativos, porque yo puedo tener, por ejemplo, 10,5 grados o menos 3,2 grados, ¿sí? Entonces, ese tipo de función podría considerar que va desde los naturales, porque estamos contando días, a los racionales. No puedo llegar a tener pi grados centígrados, entonces los irracionales no los estaría utilizando, ¿sí? Entonces, A y B me dicen la naturaleza de los números con los que trabaja mi función, ¿sí? Esta función, estas relaciones lo puedo expresar y lo puedo visualizar de distintas formas. Esto se llama diagrama de Venn y esto se llama gráfica. El diagrama de Venn es muy útil para poder visualizar lo que son las relaciones y en su defecto ver si es o no función. Tengo una elipse que representa el conjunto de salida y una elipse que representa el conjunto de llegada. Por lo general se representan con elipses y flechitas que van indicando justamente la relación que se establece entre los elementos de un conjunto y los elementos de otro conjunto. Acá, como podemos ver, esta relación que se expresa en este diagrama de Venn es una función porque si se fijan, a todos los elementos de X les sale una flechita y llegan a un único elemento de Y. En este caso, por ejemplo, estos dos llegan al mismo, pero llegan a uno solo, no están llegando a dos elementos distintos. A su vez, también lo podemos representar gráficamente de esta forma, en el que acá tenemos los ejes de coordenadas, que ya los estuvimos viendo en el TP anterior, y se van ubicando puntos y uniendo esos puntos de determinada forma, dependiendo de la función de la que estemos hablando. Para poder determinar si una gráfica de esta forma es o no función, hay como un truquito gráfico, obviamente no es, no lo puedo usar como una demostración total, ¿no? Es una ayuda gráfica nomás. Que si yo voy trazando rectas paralelas al eje Y, esas rectas tienen que atravesar una sola vez a mi gráfica. Si atravesan más de una vez, quiere decir que ahí tengo un elemento de Y que está relacionado con un elemento de X que está relacionado con dos elementos distintos de Y. Y eso no estaría cumpliendo la condición de unicidad de función. Entonces, bueno, estas son dos formas de graficar y ahí puedo ir evidenciando si son o no función. Acá hay 4 ejemplos de relaciones que son función y relaciones que no son función. Y en cada uno de ellos podemos ver cuál es la condición que nos está cumpliendo o ambas en el caso de que no se cumpla ninguna de las dos. Por ejemplo, esta relación no es función ya que x3, que es un elemento en A, no tiene relacionado ningún elemento Y en B. Entonces no estaría cumpliendo la condición de existencia. En este caso tengo todos los elementos de X relacionados, pero este elemento de X2, se relaciona con dos elementos de Y en B. Entonces no estaría cumpliendo la condición de unicidad. En este caso, que le salen dos flechitas al mismo X, no cumple con la condición de unicidad. Por lo tanto, estas dos relaciones no son funciones. Este es un caso también en el que no está cumpliendo la condición de unicidad. ¿Por qué? Porque para este mismo X estoy relacionando dos Y distintos, ¿sí? Entonces esto tampoco es función.
Y este último sí es función porque estoy relacionando todos los x con distintos elementos de y. ¿Sí? Bien, dos cosas inmediatas que surgen, dos definiciones inmediatas que surgen de esta relación de función son el conjunto de dominio y el conjunto de la imagen, que son subconjuntos del conjunto A y el conjunto B. El dominio y la imagen son los elementos con los que finalmente mi función trabaja, ¿sí? El A y el B me determinaban la naturaleza, pero el dominio y la imagen son los que, dentro de esa naturaleza, con los elementos con los que mi función efectivamente trabaja, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo mejor en los distintos ejemplos. Otra de las cuestiones importantes dentro de estas definiciones que surgen es la intersección con los ejes. La intersección con el eje Y se denomina ordenada al origen y la intersección con el eje X se denomina cero o raíz. Hay distintas formas de calcular una y el otro. La ordenada al origen se calcula para cualquier tipo de función siempre de la misma forma. Los ceros y raíces van a ir variando dependiendo de la función con la que yo me encuentre, ¿sí? Entonces, las intersecciones con los ejes son justamente esta intersección, ¿sí? A esto lo llamamos, a este punto en donde se interseca el eje Y con esta gráfica, lo llamamos ordenada al origen y a este punto lo llamamos cero o raíz, ¿sí? Bien, la ordenada al origen la calculo siempre reemplazando a X por 0 y calculando el resultado final, ¿sí? Yo tengo una expresión de mi función, una ecuación que está representando esta función y donde está mi variable independiente, es decir, mi variable X, la voy a reemplazar con el valor 0, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque fíjense que siempre la ordenada al origen tiene coordenada X 0. Entonces, siempre que yo reemplace en mi ecuación por el número 0, voy a obtener este numerito que es donde está cortando al eje Y la gráfica. Entonces, cualquier función que yo tenga, independientemente de cómo sea, si yo la reemplazo en su ecuación por el valor x igual 0, voy a obtener la ordenada al origen. Entonces acá, por ejemplo, en este caso, tenemos la función f de x igual a 1 medio x menos 4. Si yo reemplazo donde está la variable independiente x por 0, como se ve acá, y calculo, me queda 1 medio por 0 menos 4. Cualquier número multiplicado por 0 me da 0, entonces me queda el menos 4 solo. Luego calculo la raíz. La raíz, en este caso, cuando tengo este tipo de función, que es la que vamos a finalmente ver al final de este trabajo, tengo que igualar todo esto a 0. ¿Por qué? Porque fíjense que donde corta al eje X, mi función, su coordenada Y vale 0. Entonces ahora tengo que hacer al revés, igualar todo esto a 0 y despejo mi variable independiente para ver qué valor toma cuando la variable dependiente Y tiene valor 0, ¿sí? Siempre lo voy a evaluar a 0. El tema es que dependiendo cómo sea la ecuación de mi función, puede complicarse o complejizarse un poco más ese proceso, ¿sí? En este caso, que es la primera función que nosotros vemos en la secundaria, vamos a ver que el trabajo con esta ecuación, que representa la función que vamos a ver, es bastante simple y mucho más ameno, ¿sí? Entonces acá igualo a 0 y despejo x. Despejando x, obtengo que x vale 8, es decir, que el corte de mi función en el eje x se da en el valor 8. Una vez que yo tengo esos dos puntos, si los uno, obtengo la gráfica de esta función desde la que yo partí, ¿sí? Después vamos a ver dos conceptos más generales de una función que son su parte, se suele decir intervalo de crecimiento o conjunto de crecimiento, ¿sí? O dominio creciente o dominio decreciente. Son los valores para los cuales mi función está creciendo, los valores x para los que mi función está creciendo y los valores x para los que mi función está decreciendo. Y utilizamos la intuición en esto. Cuando crece quiere decir que está aumentando y cuando decrece quiere decir que está disminuyendo, ¿sí? Eso ya también lo vamos a ver mejor en cada uno de los ejemplos. Pero lo que yo tengo que pensar es, ¿para qué valores de x mi función decrece y para qué valores de x mi función crece? ¿Sí?
Por último, los conceptos que vamos a ver son el de mínimo y máximo, absoluto y relativo, ¿sí? Hay algunos de estos conceptos, sobre todo de estos dos, que vamos a ver que en esta función particular que vamos a desarrollar en este TP son mucho más sencillos y mucho más simples de ver, ¿sí? Pero acá estamos ya preparándonos para las distintas funciones que vamos a ir viendo a lo largo de toda la secundaria, que son muchas, ¿sí? Por ejemplo, en sexto vemos casi que el 80% de la materia, 70% de la materia son funciones. Entonces, uno también va prolongando y va preparándose para el futuro, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos pueden sonar como muy complejos, definirlos, pero van a ver que con la función en particular que vamos a trabajar nosotros, se reducen y se hacen mucho más sencillos, ¿sí? Bien, después tengo dos tipos de máximo y dos tipos de mínimo, ¿sí? El máximo absoluto es cuando mi función pasa de creciente a decreciente, pero además ese punto es el más alto de todos, es el máximo de toda mi función, es el que está por arriba de toda mi gráfica, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, este máximo es un máximo absoluto. Pero sucede en otros tipos de gráficos donde se ve el cambio, ¿sí? Yo estaba creciendo acá, iba en aumento y luego voy en disminución. Hay un cambio en eso, entonces esto se llama máximo. Pero resulta ser que acá, como tengo una flecha, quiere decir que mi función continúa. Quiere decir que ese punto no es el mayor de toda la función. Entonces, ese máximo se le dice máximo relativo, ¿sí? Es un máximo porque hay una variación del crecimiento al decrecimiento, pero no es el punto máximo de toda mi función. Entonces se le dice máximo relativo, ¿sí? Lo mismo pasa con los mínimos. Yo puedo estar pasando de decreciente a creciente y eso es un punto mínimo. Ahora, en este caso, este punto mínimo es el punto más bajo de mi función. Mi función y mi gráfica quedan todas por arriba de ese punto, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese mínimo, se considera mínimo absoluto. Pero en este caso, este mínimo se considera mínimo relativo. ¿Por qué? Porque este punto no queda absolutamente por debajo de toda mi función, porque acá tengo una flechita que hace continuar la función, ¿sí? Bien. Estos son los conceptos generales de cualquier función o algunos aspectos o algunas características generales. No lo son todas, pero son las primeras que empezamos a desarrollar y a ver. Ahora bien, pasemos a la función con la que vamos a trabajar. La función con la que vamos a trabajar se llama función afín o también a veces llamada función lineal. En realidad, la función lineal es una posición específica de la función afín, una variante específica de la función afín, ¿sí? La función afín define mucho mejor lo que es este concepto, ¿sí? ¿Qué es la función afín? Es la función cuya expresión tiene esta forma, ¿sí? Lo voy a resaltar acá ya que estamos porque me parece que se ve mucho mejor. Tengo m por x más b. Estos números m y b reciben dos nombres particulares. A m lo vamos a llamar pendiente y a b lo vamos a llamar ordenada al origen. Entonces, ya tenemos algo mucho más rápido de ver. Por ejemplo, la ordenada al origen. La ordenada al origen no vamos a necesitar hacer ningún cálculo porque ya sabemos que es b, ¿sí? Y la letra m, que está representando el número que le vamos a llamar pendiente, me indica la inclinación de mi función. La gráfica de esta función siempre es una recta. Entonces, m lo que me va a indicar es cuán inclinada está esa recta y para dónde está inclinada esa recta. Porque yo puedo tener distintas posiciones de una recta, ¿sí? Entonces, m me va a decir cuán inclinada está esa recta. Si m es mayor que 0, es decir, es positivo, la función siempre va a ser creciente y se dice que tiene pendiente positiva. Y si m es negativo, se dice que la función es decreciente y tiene pendiente negativa. Entonces, por ejemplo, esto de conjunto de crecimiento o de decrecimiento, ahora
se hace mucho más fácil, ¿sí? Porque mi función afín siempre va a ser creciente o siempre va a ser decreciente. Es decir, no vamos a tener estos cambios como los que tuvimos acá, ¿sí? En este caso, esta función siempre es creciente o siempre es decreciente. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los aspectos que vemos que se simplifica mucho, ¿sí? Tenemos dos formas de graficar, ¿sí? Una de las formas es, como hicimos acá, que calculamos la ordenada al origen y la raíz, ubicamos esos dos puntos y trazamos la línea que une esos dos puntos. Esa es una forma de graficar. Luego podemos graficar a través de tablas, ¿sí? Donde yo le voy dando valores a X y los reemplazo en la ecuación. Y algunos que estuvieron en tercero el año pasado conmigo, también vimos que graficábamos ubicando el punto, la ordenada al origen y utilizando la pendiente. Pero vamos a ir por partes, eso lo vamos a ver en el TP siguiente, ¿sí? Ahora tienen dos formas de graficar. Ubicando la ordenada y la raíz, la ordenada al origen y la raíz, o el 0, o el corte con el eje X, como quieran llamarlo, o podemos usar tablas como la que les dejé acá, donde yo puse varios valores de X. Por lo general siempre yo le doy dos valores negativos, dos valores positivos y el 0. Entonces ahí ya también me queda la ordenada al origen. Y estas van a ser mis coordenadas X y los valores que obtenga de reemplazar eso en la ecuación van a ser mis valores Y. Entonces después yo puedo ubicar esos puntos XY con coordenada XY en un gráfico, en un eje de coordenadas y unir esos puntos, ¿sí? Cualquiera de las dos formas de graficar es correcta. A lo mejor esta puede llevar un poco más de trabajo, pero es igual de correcta y a algunos les resulta más cómoda. Y además está bueno ir practicando esto de que si yo le doy un valor a mi función, me va a devolver otro valor. El valor que yo le pongo a mi función es mi variable independiente y el valor que me devuelve es mi variable dependiente. Es decir, le pongo una coordenada X, me devuelve una coordenada Y y así se va generando ese gráfico que en este caso es una recta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá le doy valor X menos 2 y reemplazando a donde está la X por menos 2 me queda menos 2 por menos 2 más 1. Menos por menos me queda más, 2 por 2 me queda 4, más 1, 5. Entonces acá escribo el punto que voy a ubicar, que va a ser X menos 2 y 5. Lo mismo hago con el valor de menos 1, pongo menos 1, me queda menos por menos me queda más, 2 más 1, 3. El punto que voy a ubicar es menos 1, 3. Le doy valor 0, menos 2 por 0, 0, más 1, 1 positivo. Sí, el punto que ubico va a ser 0, 1. Le doy valor 1, me queda menos 2 por 1, me queda menos 2, más 1, menos 1. Entonces ubico el punto 1, menos 1. Y por último, ubico el punto 2 menos 3, porque si yo reemplazo con 2, me queda menos por más, me queda menos 4, más 1, menos 3. Ubico esos 5 puntitos en el eje de coordenadas. Uy, acá tendría que haberle puesto Y y X. Después se lo voy a poner así queda mucho más completo. Ubiqué todos esos 5 puntos y 1 y ya está. En este caso también podría haber usado solamente 2 puntos, ¿no? Porque como es una recta, una vez que yo tengo 2 puntos, la recta que trazo queda unívocamente determinada, ¿sí? O sea, queda, no me sale un sinónimo de unívocamente determinada, pero sí, queda perfectamente definida, ¿sí? No hay lugar a duda que es esa la recta. Y eso es todo por el TP de hoy. En las páginas que les dejé acá arriba pueden ver más desarrollos u otros ejemplos de lo que estuve desarrollando en todo este teórico. Y las actividades que tienen que resolver están en la página 66 y 68, ¿sí? Tienen que resolver de la página 68... ¿dónde quedó? Acá. De la página 66, el ejercicio 4 y 5, y de la 68, 6, 7 y 8, ¿sí? Les voy a dejar capaz que de trabajo de por medio esta actividad de cierre para que me vayan guiando en qué es lo que se entendió y qué es lo que no se entendió de la clase, y eso sería todo por el TP 9. Nos estamos hablando, acuérdense de los horarios de clase de consulta, y si no, siempre me pueden escribir por el aula virtual.
Les mando un beso enorme y un abrazo grandote. Adiós.